Muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Ha sido preocupante la revelación hecha por Vicky Zamora ayer en Panorama porque se ha dado cuenta de que más del 50% de la tesis del presidente de la República, que ha hecho además en coautoría con su esposa, tiene plagio, es decir, es un plagio, ¿no? Pero lo peor de todo es que además se habría cometido el fraude académico en este caso. ¿Qué otros, qué delitos pueden estar involucrados en esta situación, doctor Caro? Muy buenas tardes. Estamos aquí ante un hecho especialmente grave. El plagio es un delito que está tipificado en el artículo 219 del Código Penal. Tiene pena de cárcel de hasta 8 años y se sanciona a la persona que utiliza, difunde, vende como propia una obra ajena. Dice acá, en la tesis conjunta de maestría, el señor Castillo y su esposa, ha habido un plagio en un porcentaje como el que ya se señaló. Evidentemente existe el mérito suficiente para que la Fiscalía inicie una investigación preliminar en contra de ambos. En el caso de la esposa, de la primera dama, ella no tiene ningún aforo, no tiene ningún privilegio constitucional, de modo que puede ser investigada por una Fiscalía Ordinaria de primera instancia. Y en el caso del presidente, el caso tendría que ser derivado necesariamente a la Fiscalía de la Nación, porque aunque se trate de un delito común, previo a la comisión, digamos, previo, digamos, a la asunción del cargo presidencial, es algo que tendría que ser instruido necesariamente por el fiscal de la Nación, aunque acá no hay privilegio del antejuicio ni nada, porque no es un delito de función. El fiscal de la Nación podría decidir investigar esto rompiendo la tradición impuesta por la anterior fiscal de que el presidente no puede ser investigado durante su mandato. Ahora, doctor, junto con el fraude académico en esta situación también se puede dar la figura de la falsedad genérica, en la medida que aquí se ha adulterado documentos para precisamente poder sustentar una serie de instrumentos como parte de esta tesis académica. Sin duda que sí, porque si estamos hablando del recurso a supuestos investigadores o asesores, personas que no existirían, por lo menos no están en el registro de la RENIEC y supuestamente son peruanos, entonces estamos hablando aquí también de la potencial comisión del delito de falsedad genérica, que está sancionado por el artículo 438 del Código Penal y tiene pena de hasta 4 años de cárcel. Ahora, justamente esta mañana en Buenos Días Perú estábamos con el abogado del señor Pedro Castillo, del presidente de la República Pedro Castillo, el doctor Pachas, y él aseguraba que aquí no había ningún delito, toda vez que la universidad ya había considerado como válida esta tesis y que se encontraba en su repositorio. ¿Qué le respondería al abogado del presidente? Yo creo que el argumento es un argumento poco solvente, por la sencilla razón de que la única autoridad que puede calificar si algo es delito o no es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esto no forma parte de las competencias de una universidad. Un ente privado no puede establecer si algo es delito o no, al contrario. Yo creo que el ente privado, la Universidad César Vallejo, ahora tiene la potestad de poder hacer una auditoría a este otorgamiento de grado académico y, de ser el caso de confirmarse que ha habido plagio, tendría que quitarle, retirarle o anular el título que en nombre de la Nación se ha otorgado con el grado de magíster al señor Castillo y a su esposa. Precisamente vamos, doctor, para que nos acompañe a escuchar las palabras del abogado del presidente de la República, Eduardo Pachas, que se ha pronunciado esta mañana sobre el presunto plagio cometido por el jefe de Estado en su tesis. Vamos a ver qué fue lo que dijo esta mañana. Lo cierto, claro y objetivo es que en la universidad existe una tesis, que hay personas que no corresponden a su DNI. La universidad explicará luego de una investigación que haga sobre esa línea. Doctor, pero el alumno no puede responder, el alumno que presenta una tesis doctor, si me permite, no va a preguntar, si me permite, responder doctor, con los trabajadores. Si sale un informe en donde se está cuestionando mi tesis de maestría y yo me he esforzado en hacer esa tesis y está en juego mi honor como estudiante de una maestría, yo sería la primera interesada en pedirle a la universidad las explicaciones. ¿Lo va a hacer el presidente? ¿Usted se lo va a reclamar?
o va a mandar otra carta notarial al canal? Mire, nosotros estamos aquí para someternos a las preguntas que creamos correspondientes. En primer lugar, la universidad ya hizo el control de calidad sobre esa tesis y los trabajadores o menciones de DNI que no corresponden, etcétera, será la universidad dará una respuesta, tendrá su archivo en relaciones... O sea, al presidente no le va a importar si es que su nombre está en juego producto de un cuestionamiento a su tesis. Señorita periodista, yo no he dicho eso lo está diciendo usted. Lo que le estoy diciendo es que la universidad ha dado y aprobado esa tesis y lo ha dado a través de sus canales internos. Y si hay 2 personas que no figuran, la universidad, entiendo yo, que debe señalar si esos trabajadores habrá otros datos de información, estará su dirección, que están en recursos humanos de la universidad. Bueno, lo he escuchado, doctor Caro, precisamente, ¿no? Las palabras del doctor Pachas que iban en la línea de lo que yo le había preguntado anteriormente, ¿no? Él dice que esta situación está en manos de la universidad y que será la universidad la que tenga que responder por esta situación. Claro, sin duda que hay 2 procedimientos que se tienen que seguir. El procedimiento de naturaleza penal y el procedimiento netamente universitario, pero son 2 cosas completamente paralelas. Lo que no existe acá es una razón para que el Ministerio Público no intervenga, porque es competencia exclusiva y excluyente de la Fiscalía determinar si algo es delito y, de serlo, presentarlo ante el Poder Judicial para juzgamiento. Eso no le corresponde a la universidad. La universidad hará una auditoría, hará un estudio, un examen, sancionará, de ser el caso, a quienes corresponda, y en el caso del presidente y su esposa hasta podría quitarles el título de magíster, anularlo por un hecho gravísimo que es el hecho del plagio. Ahora, doctor, vayamos ahora al tema de Karelim López. Ayer en Panorama, la señora Karelim López ha hecho una serie de declaraciones bastante serias y preocupantes con respecto al papel del presidente de la República en esta presunta organización criminal, y la verdad es que resulta preocupante además que la señora Karelim López haya sido testigo de una serie de discusiones con el señor Bruno Pacheco y otras situaciones. ¿Qué hay en medio de esta situación? Es decir, ¿cómo queda el papel de Karelim López en medio de esta situación? Porque incluso la defensa del mismo presidente Castillo aseguran que ella ya perdió la condición de colaboradora eficaz por haber declarado tanto a los medios de comunicación como al Congreso de la República. A ver, el proceso de colaboración eficaz solamente es evaluado por la Fiscalía, el Ministerio Público y por el Poder Judicial. La señora Karelim López es una colaboradora eficaz. Esa palabra aspirante o postulante, eso no existe en el lenguaje legal. La ley no lo trata como tal. Colaborador eficaz es el que está sometido al proceso, así logre el beneficio o no lo logre. Es un colaborador eficaz. Tiene un código, tiene un registro, tiene un expediente propio para la corroboración. Entonces, creo que el tema de fondo es si lo que dice la señora Karelim López es verosímil o no. Si esto se filtró en la prensa, si ella ha declarado con código abierto, es decir, sin protección de identidad, o si ha expresado lo que corresponde ante los medios, es algo que le corresponderá evaluar a la Fiscalía y al Poder Judicial, no a terceros, y menos los imputados que, como sabemos, tienen un interés directo en que no se le crea a la señora Karelim López. Por lo tanto, los cuestionamientos que haya sobre sus versiones son cuestionamientos que deben de ser respondidos dentro de los procesos judiciales donde ella está declarando en este momento para las investigaciones. Ahora, doctor, precisamente aquí es donde me quiero detener, porque uno de los argumentos del señor Pachas, del doctor Pachas y de otras personas del entorno del presidente Pedro Castillo es que precisamente el hecho de que se hayan hecho públicas estas declaraciones de la señora Karelim López a través de las investigaciones periodísticas, a través de las filtraciones de las declaraciones mismas, invalidan la situación de colaboradora eficaz de la señora Karelim López, porque precisamente uno de los requisitos de la colaboración eficaz es la reserva. ¿De qué manera se rebate ese argumento por parte de quienes ejercen la defensa del presidente Castillo? Claro, que es lo que hay que entender. ¿Cuál es el fundamento de la reserva? No se trata de decir que algo es reservado porque es reservado secreto. El secreto tiene una función, y la función tiene que ver con el hecho de que si el colaborador eficaz está proporcionando información, esta información al momento de ser corroborada no desaparezca. Es decir, que los denunciados o delatados, por decirlo de alguna manera, no obstruyan la acción de la justicia, amenazando a los testigos, desapareciendo las pruebas o huyendo del país, por poner un ejemplo, ¿no? Esa es la función del secreto. Eso es algo que le atañe directamente al Estado, no le atañe a los investigados. Los investigados
no tienen ninguna afectación porque el secreto se revele. Porque incluso si ellos se sienten afectados en su honor o reputación, tampoco procedería una querella por difamación, porque mientras hay una investigación abierta, mientras hay un caso abierto donde hay una versión en proceso de corroboración, no hay mérito suficiente para hablar de una falsa denuncia o de una imputación. Entonces yo creo que estos temas de levantamiento del secreto, levantamiento del velo, ruptura de la confidencialidad del colaborador es algo que tiene que ser evaluado solamente por la Fiscalía, y la Fiscalía verá si es que el hecho de que la señora López ha declarado en los medios le sirve o no le sirve para efecto de la investigación. Son ellos los que tienen que evaluar y no los abogados de los imputados. En ese mismo sentido, la señora Karelyn López ha hecho una serie de declaraciones en las que asegura ser testigo de una serie de hechos, como ya le había mencionado anteriormente. Por ejemplo, esta discusión que tiene el presidente de la República con Bruno Pacheco en una de las oficinas de Palacio de Gobierno, en donde le dice precisamente esta frase que habíamos destacado, ¿no? Que si a él no le preocupaba el Congreso de la República porque él podía cerrarlo. El hecho de que la señora Karelyn López haya sido testigo de una serie de situaciones validan su posición como precisamente colaboradora con la justicia, es decir, ¿qué tanto tiene que haber más allá de las palabras de un colaborador eficaz para que sus testimonios sean considerados como válidos en un proceso? Claro, desde el punto de vista legal, esto no se reduce a la palabra de uno contra el otro, ¿no? De repente en la vida ordinaria, en el día a día, uno dice, bueno, es mi palabra contra la del otro. Eso no funciona así en materia penal. En materia procesal, la corroboración pasa por el contexto. La verosimilitud del testigo pasa por la cantidad de detalles que ofrezca. ¿Cuándo fue la reunión? ¿Qué día se produjo? ¿A qué hora se produjo? ¿En qué circunstancias? Que hay evidencia de esa reunión por los registros de ingreso a Palacio, porque ha habido un WhatsApp, porque ha habido un correo electrónico, porque ha habido un testigo, porque hay datos, digamos, periféricos que pueden, digamos, certificar o corroborar la versión. Ese es el tamiz que debe de seguir, digamos, un proceso de corroboración, ¿no? Entonces ya no es tanto el tema de uno contra otro o la palabra de uno versus la del otro. Y por otro lado, y volviendo nuevamente a los argumentos de defensa del doctor Eduardo Pachas, él asegura que Bruno Pacheco ya declaró ante la Fiscalía y ya declaró ante una comisión del Congreso y que esas declaraciones contradicen plenamente lo que ha dicho la señora Karelyn López y que bajo su concepto esto ya habría sido una cosa juzgada toda vez que pasó por el fuero parlamentario, pero precisamente habíamos discutido temprano con el doctor Pachas y yo le aseguraba que eso es un fuero político y el otro es un fuero judicial, no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Sin duda que es así, porque la cosa juzgada desde el punto de vista constitucional solamente puede emanar de una sentencia firme, inapelable, de parte del Poder Judicial. Nada de eso existió acá, estamos hablando de casos que recién empiezan, casos que recién comienzan, y lo que concluya la Fiscalía puede concluir en delitos cometidos, en no delitos, con responsabilidad meramente política, meramente, digamos, a nivel de lo que es la Presidencia de la República, pero es un tema completamente paralelo. La única autoridad acá que puede determinar si algo es delito o no y gatillar los siguientes pasos es la Fiscalía y en última instancia el Poder Judicial. Y de hecho, doctor, para finalizar esta conversación, yo le quería preguntar con respecto a los testimonios de los involucrados en un caso ante comisiones parlamentarias, ¿no? Está clarísimo de que este es un fuero político, el Parlamento de la República, y por otro lado está la sede jurisdiccional. En algunos casos pueden haber incluso declaraciones que entren en contradicción con lo que se declara ante la Fiscalía y de hecho en otras comisiones investigadoras del Parlamento, en otros casos lo hemos visto, de manera que no se, bajo ninguna circunstancia, se anula un testimonio por el hecho de que sea contradictorio con su parte o con lo que haya podido decir ante la Fiscalía, ¿verdad? Claro, sin duda que la contradicción puede hacer de que pierda verosimilitud el testigo, el declarante, ¿no? Que al final, si son datos muy contradictorios o manifiestamente contradictorios, la Fiscalía, el Poder Judicial o incluso una comisión del Congreso podría otorgarle poca verosimilitud o ninguna al testigo. Pero el hecho de que hayan contradicciones dentro de un proceso, incluso entre testigos, es algo bastante común. La Fiscalía lo que tiene que hacer, y en su caso una comisión parlamentaria, es ponderar, ¿no?, la verosimilitud de cada uno de los testigos, ver los intereses en juego que pudieran tener, ver si hay un caso de obstrucción a la justicia o simplemente una negativa. Eso es algo que ya queda, digamos, al examen general o global de todo el material probatorio que se haya construido o logrado.
Muchas gracias, doctor Carlos Caro, por haber estado con nosotros. Ha sido Carlos Caro, abogado penalista, que ha compartido nuevamente sus opiniones aquí en 24 horas mediodía.